que comprender como hijos de Dios es que el Señor nos da un tratamiento individual. Cuando usted está en oración, cuando usted está en pensamiento con Él, el Señor le pone atención. Yo quiero que entendamos en esta mañana, hermanos, una vez más, de que el Señor nos da esa atención a persona, de una manera totalmente individual. Él no se olvida de nada de lo que le pedimos. Él pone atención a nosotros. Cuando yo me pongo a pensar de que en este mundo estamos más de 8,000 millones de personas, ¿cómo lo hará el Señor? No tengo idea, pero Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y entonces Él dedica toda su atención de una forma individual. Vamos a ver en esta mañana cómo el Señor se preocupó por una sola persona, para darnos a entender que aunque haya multitudes que le claman al Señor, el Señor da un tratamiento a sus hijos de persona en persona. Y eso tenemos que estar convencidos. Así es que en esta mañana yo quiero que todos salgamos de aquí nutridos, pensando de que el Señor nos escucha lo que le decimos, que conversa con nosotros, que está preocupado de todos los eventos que vamos a realizar, de todos los proyectos que hay en nuestras vidas. El Señor no quiere darnos un tratamiento hacia un grupo de iglesia o a multitudes, no. El Señor es único. El Señor nos da ese tiempo personal, nos dedica a nuestras vidas lo que nosotros queremos. Vamos entonces a ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, mientras yo voy leyendo, ustedes van poniendo atención, cómo el Señor brinda esa oportunidad, esa dedicación a una sola persona. Y voy entonces a empezar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, leyendo algunos versículos. Ustedes me acompañan. En el capítulo 19, entonces, del Evangelio de San Lucas, el primer versículo dice así, del primero hasta el 4 voy a leer. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Bien, hermanos. Dice que él era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos en aquel entonces? Los publicanos eran los cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Y era gente despreciada por las personas. ¿Por qué? Porque eran abusivos. No solamente cobraban lo que el Imperio Romano les había designado que cobren a los ciudadanos, sino que ellos cobraban ese valor y mucho más. Y de esa manera, ilícitamente se enriquecían. Entonces ellos eran personas odiadas. Eran personas que usurpaban los dineros de los necesitados. Y tenían, obviamente, esa autoridad. Así que Zaqueo no era cualquier cosa. Era el jefe del IRS, si usted quiere. Era el jefe del departamento del tesoro. Él cobraba los impuestos y estaba en una condición de hacer lo que él quería. Pero el pueblo conocía el corazón de estos publicanos, lo malo que eran. Eran astutos en guardarse el dinero en sus bolsillos ilícitamente. Por eso Zaqueo era un hombre rico, porque robaba, como en la actualidad. El otro día escuchaba a una persona que me decía: mire, la razón por la cual los políticos quieren llegar al poder es porque saben que hay donde robar para tener dinero. Me quedé pensando, dije, hablaba en términos generales, yo creo que tenía mucha razón. Dice, no hay patriotismo. Quieren alcanzar esos niveles, esos cargos públicos, porque hay la oportunidad de robar. Bueno, en aquel entonces ocurría eso.
Los publicanos se dedicaban a cobrar los impuestos y a robar, a extorsionar a la gente. Zaqueo entonces era ese tipo de hombre, por eso la Biblia dice que era rico. Pero en medio de su pecado, dice la palabra del Señor, que él procuraba ver a Jesucristo. Alguna vez ya debe haber dicho quién era Jesús, y entonces él estaba intrigado. ¿Cómo puedo yo escuchar a Jesús? ¿De qué manera yo puedo saber de su reino? Recordemos que cuando una persona vive en pecado, está en separación con la gracia de Dios, que es lo que la pastora nos explicó esta mañana. Él estaba separado del reino de Dios porque estaba en pecado. Pero sin embargo, su corazón estaba conmovido, deseoso de escuchar al Maestro. Y se encuentra en una multitud y hace todo lo posible por verle al Señor. No dice que quería oír, sino quería verle al Señor. Él quería por lo menos saber de quién se trataba. Sube a un árbol para verlo, porque su estatura dice que era muy pequeña. Era un hombre pequeño, pero muy astuto para cogerse el dinero de la gente. Pero en medio de esa situación, él quiere ver quién era Jesús. Estaba él resuelto a saber quién era aquel hombre que tanto se habló. Seguramente Zaqueo escuchó de los milagros que hacía Jesús, de las bondades de Jesús, de la generosidad, de la salvación, de la vida eterna. Alguien debe haberle dicho algo, por eso estaba intrigado en conocer algo de Jesucristo. Y a este punto vemos que en verdad Zaqueo se esfuerza por mirar al Señor. En el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿a quién? A Zaqueo. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, amados hermanos, en la multitud que le seguía a Cristo, en la multitud que le rodeaba al Señor, a tal punto que repito, Zaqueo no podía verlo al Señor. El Señor logra visualizar ¿a quién? A una alma perdida. El Señor empieza a tener una intimidad individual con Zaqueo. No le hace a un lado. Hay mucha gente a su contorno. Hay gente que supongo se empujaban por verle a Jesús, porque era un líder, era un predicador, era un profeta, y en fin de fines era Dios. Pero sin embargo, en esta oportunidad, Dios pone atención a una sola persona. Recordemos que cuando el Señor estaba en multitudes, por ejemplo, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, Él bendice a toda la multitud. No fue un asunto individual en ese pasaje, sino que Él bendice a toda la gente. En la primera ocasión a 5,000 personas, más niños y mujeres, que queremos asumir que eran por lo menos unas 15,000 personas. Bendice a las 15,000 personas. Luego repite la escena por una segunda ocasión para dar de comer a 4,000 personas, dice la Biblia, más niños y mujeres. Había entonces por lo menos unas 12,000 personas. Pero en esa oportunidad el Señor se conmueve de mirar solamente a una sola persona. ¿Qué le hace recordar a usted personalmente, que un día el Señor se acordó de usted de una forma individual, de una vida, de una forma personal, que un día se acordó de mí y dijo: no, Marielis, yo te voy a agarrar, te voy a tomar para mi reino. Seña, yo te voy a agarrar para mi reino. Luis. Y así nos dijo a cada uno de nosotros. Entonces el Señor empieza a funcionar, a trabajar, a bendecirnos de una forma individual. En medio de esa ocupación, el Señor mira a un solo hombre y le dice a Zaqueo: bájate de ahí, que hoy es tu día. ¿Cómo sigue la palabra del Señor? Dice: entonces él descendió a prisa
y recibió ¿qué? Gozoso. Zaqueo recibió con gozo, no con la intención de ir a cobrar impuesto al Señor, porque sabía que el Señor no le iba a pagar ningún impuesto. Pero él empieza a descifrar la intimidad de su vida y a pensar que ahora sí le llega una riqueza espiritual maravillosa. Él baja, dice gozoso, baja a prisa. Vemos ahí entonces la reacción de un hombre que empieza el mismo Señor a abrir su corazón, empieza a darle sed y hambre por el reino de Dios. Por eso él dice que baja a prisa, baja inmediatamente y baja gozoso al llamado del Señor. Me imagino, hermanos, qué alegría habrá sentido Zaqueo en medio de una multitud que por nombre le diga Zaqueo. Notemos algo especial, hermanos, que el Señor no lo dice, mira tú que estás ahí, vente, sino que le llama por nombre. Le dice Zaqueo. ¿Sabe usted, amado hermano, que cuando el Señor nos llama conoce nuestro nombre? Amén. Y nos dice, ven Jesús, ven Mixa, ven Marco. Nos da un tratamiento personal. Amén. El Señor le llama a Zaqueo por su nombre. Debe haberse el sentido honrado de que a pesar que el público, la multitud, le odiaba a Zaqueo por ser un cobrador de impuestos, hay Jesús, un redentor, que le está diciendo, Zaqueo, venga para acá. Por eso él escucha y se siente honrado y baja deprisa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, hermanos, los fariseos siempre están a la orden del día, mirando a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús con este hombre pecador? ¿Por qué le llama a él? Si él no merece ser llamado por Dios. Él no tiene derecho a estar con Jesús. Pero vamos a ver, hermanos, aquí en la palabra, ¿por qué razón le llama a Zaqueo? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué podemos observar en este momento, hermanos? Que el Señor, sin presentarle inclusive la palabra de salvación, el plan de salvación, empezó a trabajar en el corazón de Zaqueo. Empezó a hacer un milagro maravilloso, porque recordemos, hermanos, la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros es un milagro. Amén. ¿Por qué a usted y por qué a mí? ¿Y por qué no al resto de miles de millones de personas? Porque así lo quiere el Señor. Dice la palabra del Señor, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. El Señor le escogió a usted y a mí por su misericordia. Amén. Y nosotros entonces nos constituimos en un pueblo privilegiado. Amén. Nos constituimos en reyes y sacerdotes. Y nos da la salvación. Amén. La gente estaba murmurando al Señor, ¿cómo es posible de que este Jesús, que dice que es Dios, que es redentor, va a estar con un pecador? Lo que la gente no entendía, hermanos, que detrás de Jesús lo que hay siempre es amor, misericordia, salvación. Lo que la gente no quería entender es que el Señor no podía por ningún momento dejar a un hombre suelto para la condenación. Pero cuando empieza el Señor a trabajar, acabamos de leer que Él decide, Zaqueo, decir, lo que yo tengo, lo que yo he robado, en otras palabras, yo voy a devolver. Y voy a devolver 4 veces más. ¿Qué le hace pensar eso, hermanos? Que cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, Él remueve las entrañas de nosotros, porque el Evangelio cambia, transforma, nos hace Libre. diferentes.
nos hace personas que pensamos de otra manera. Nos hace hombres y mujeres que estamos conectados con el Señor. Ya no somos la vida que queremos hacer de nosotros lo que deseamos. Estamos presentando nuestra bendición en diferente panorama. Mi esposa en estos días me decía, citándome personas de algunas personas que sabemos tienen muchos millones de dólares, y decía, por ejemplo, tal persona, ¿por qué no ha visto esa desgracia en Carolina del Norte cuando en la televisión vimos con mi esposa que hay una persona ya de alguna edad que perdió su casa móvil y literalmente se quedó sin nada? Posiblemente esa casa móvil se costará 60,000, 80,000, 100,000 dólares. Pero para esa persona que sabemos tiene cientos de millones de dólares, ¿cuál es el problema? Dirigirse a Carolina del Norte y encontrarle a esa persona, decir, ¿cuánto cuesta tu casa móvil? Ah, cuesta 80,000, toma, yo te compro, no te voy a dar el dinero a ti. Pero las personas que no conocen al Señor no pueden hacer ello. Sin embargo, quizás usted si ve en la televisión aquellos grupos humildes, muchos de ellos mexicanos que tanta persecución tienen, llegaron con agua, llegaron con alimentos para proveer a aquellas personas que se quedaron sin nada. Entonces, hermanos, cuando el Evangelio llega a los corazones de las personas, somos diferentes. Nos cambia. Dejamos de pensar en primero yo, segundo yo y después yo. Zaqueo nunca hubiera dado una sola moneda de regreso o de devolución si es que el corazón de él no era cambiado. De ninguna manera. Pero ya empieza a meditar, a pensar con toda seriedad de que el Señor está operando un cambio. Y note usted en su vida, hermanos, ¿no es cierto que el Señor le sensibiliza profundamente y muchas veces da de lo que no tiene? Esa es una bendición grande. Por eso nosotros miramos en la Biblia cuando el Señor estaba observándoles a los fariseos y todos quienes daban su ofrenda, su diezmo, y miró a una mujer, a una viuda que depositó su última moneda que ella tenía para su sustento. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Ella dio más que cualquiera. Porque el Señor no está viendo el montón de dinero que estamos dando, sino el corazón. Aquella viuda dio lo único que tenía. ¿Pero por qué dio eso? Porque en su corazón estaba el Señor. Así que Zaqueo se pronuncia a empezar una nueva vida. Porque el Señor nos dice en la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas, nueva imagen. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, somos absolutamente diferentes. Y Zaqueo, a la luz de toda la gente que le decía que es un pecador, que roba los impuestos, ahora vemos a un hombre diferente, un hombre calificado para estar con el Señor. ¿Qué más vemos en la palabra del Señor siguiendo el mismo camino? Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amados hermanos, entendamos profundamente lo que dice el Señor. Hoy ha venido, hoy ha llegado la salvación para Zaqueo. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento de la vida que él tenía antes. Él ya no quería ser un cobrador de impuestos que hacía cosas falsas, que extorsionaba a la gente. Y el Señor mira su corazón, dispuesto a entregar todo lo que había robado. Y dice, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación. Amados hermanos, cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él hace cosas maravillosas. Y empezamos nosotros, en lo más íntimo de nuestras vidas, a operar de una forma absolutamente diferente. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, y cuando vivimos en obediencia,
Y cuando le clamamos al Señor que nos ayude a mejorar nuestras vidas espirituales, ¿qué siente usted cuando hace lo que el Señor le ha dicho? Paz. Usted vive una vida de paz, sumergido en la presencia del Señor, en la amistad con el Señor, porque Dios nunca desecha a ningún pecador. La historia de este pasaje, amados hermanos, es tan maravillosa porque el Señor no está haciendo a un lado a un pecador. Él no está diciendo, yo no quiero saber nada de este pecador. Recordando, hermanos, que en la vida cotidiana, lo que siempre estamos nosotros pensando, diciendo, oh, qué pecador que es esta persona, oh, esto, ¿cómo es así? Pero el Señor no, Él nos ha mirado de otra perspectiva. Recordando siempre lo siguiente, hermanos, si el Señor no hubiera venido a mi vida y a su vida, y no nos hubiera perdonado el pecado, y no nos hubiera aceptado tal cual como hemos sido, ¿dónde estaríamos? Como yo siempre digo, en referente a mi vida, si muerto, con mucho derecho en el infierno, y si vivo, tal vez en un rincón enfermo, paupérrimo, lleno de amargura, porque he estado subido en el pecado. Punto. Pero viene el Señor, hermanos, nos cambia, nos limpia, nos hace pensar que somos diferentes. Hoy, hermanos, vamos a celebrar no una cena más, sino que vamos a conmemorar de corazón lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. A dar su vida por nosotros. El sufrimiento que Él tuvo para darnos salvación eterna. De cómo usted y yo fuimos rescatados. De cómo usted y yo tenemos ese privilegio de venir acá a la iglesia, hermanos. Amén. Me gustaría saber en Orlando cuántas personas fueron hoy a la iglesia. Me gustaría pensar cuántas personas de verdad en esta ciudad tienen un corazón para el Señor. Pensando en este asunto del huracán que arremetió con los 5 estados, pensaba yo en el hombre más rico que es en el mundo entero, Elon Musk, que tiene 269 mil millones de dólares. Voy a repetir, tiene 269 mil millones de dólares. Yo no leí en ningún momento de que decía, bueno, yo voy a mandar unos 5 millones de dólares para las personas que pidieron sus casas y todo. No. Pero sí leí por otro lado que a cierto político conectado con él dio millones de dólares. ¿Qué tal, hermanos? ¿Por qué? Porque esas vidas no tienen a Cristo. Esas vidas no les importa el dolor de la humanidad. Son vidas que pueden tener todo, hermanos. Pueden ser los más millonarios del mundo, pero son corazones vacíos. Son vidas vacías que no tienen alegría de vivir. Nosotros venimos acá a la iglesia contentos, alegres. Una ocasión me acuerdo que la hermana Jaimari, que trabajaba con un millonario, me decía, él puede tener unos millones. En mi casa, yo quizás no tengo nada, pero soy una mujer feliz con mi esposo y mi hija. Amén. ¿No es cierto, hermana Jaimari? Eso es lo hermoso, pensar de que a nosotros no nos llena los millones de dólares, a nosotros nos llena la presencia de Jesucristo. Amén. Amén. Porque estamos convencidos que tenemos la salvación eterna. Aleluya. Y eso, amados hermanos, es mejor que tener todo el oro y la plata del mundo. Amén. Porque eso preferimos nosotros. Como yo les he dicho siempre, amados hermanos, somos aves de paso. Somos aves de paso. Hoy estamos, mañana no estamos. Nuestros años han pasado de una forma muy acelerada. En breve nos vamos, hermanos. Sea a través de la muerte, sea a través de la venida del Señor, y ahí quedará todo lo que tenemos. Nada, nada, nada podremos nosotros llevar. Nada, hermanos. Nada. Así que, hermanos, siempre pensemos que usted y yo tenemos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Cristo y la salvación. Amén. Aleluya. ¿Qué más podemos nosotros pedir? Dejemos, hermanos, de pensar en lo que no hemos alcanzado todavía. En lo que quisiéramos tener, pero no la tenemos. Eso es efímero. Eso es secundario.
Eso es superficial. Y mientras usted menos piense en esa necesidad, si quiere usted material, mientras menos piense, le va a llegar más pronto. Mientras más piense, mientras más quiera, está más lejos de usted. Estemos tranquilos, gozosos, disfrutando de la gracia de Dios, disfrutando de la misericordia del Señor. Y este pasaje concluye el Señor diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Voy a repetir para que grabe su corazón, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué precioso saber entonces que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Yo estuve perdido, usted estuvo perdido, pero vino el Señor a salvarnos. Entonces tenemos que rendir al Señor el culto que Él se merece. Tenemos que dar en nuestro corazón totalmente a Él. No estemos, hermanos, muy atareados en estas cosas del mundo. No, hermanos, deje a un lado. Concentre su mente, su corazón, sus ideas en el Señor. Y usted va a ver, hermanos, que el resto va a venir por una añadidura, como usted sabe de memoria, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Si su mente y su corazón está totalmente concentrada en el Señor, las cosas materiales, hermanos, van a venir como ríos. Usted se va a quedar asustado de cómo el Señor le está regalando, hermanos. Pero si hay en primer lugar ese anhelo, ese deseo de sentir la gracia de Dios, de sentir la renovación que ha hecho en su vida, de sentirse una hija o un hijo querido, de sentirse que tiene un Padre eterno, de sentirse que tiene un Dios que fue a prepararle una morada, una mansión. Aleluya. Nosotros vamos a vivir en mansiones, hermanos. Vale la pena entonces, hermanos, cuando viene el sufrimiento, la enfermedad, la batalla, la necesidad de cualquier índole, vale la pena estar firmes y creerle al Señor, hermanos. Necesitamos, amados hermanos, en estos tiempos, creerle más al Señor. Necesitamos vivir una vida de gozo en sus brazos. Nada puede darnos a nosotros la alegría y el gozo en el Señor. Nos dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Un día usted y yo posiblemente estuvimos perdidos, sin brújula, sin horizonte, y no había paz en nuestras vidas. Buscábamos tanto y no encontrábamos. ¿Se ha dado cuenta usted que hay mucha gente que busca y busca y busca tantas cosas, pero nunca encuentra paz? Yo he visto mucha gente de esa naturaleza. Pero el Hijo de Dios, hermanos, sin que tenga tantas cosas materiales, sale al reflejo en su rostro la paz, la alegría, el contentamiento, la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo vive en su corazón. Amén, hermanos. Amén. Oramos, por favor. Padre bendito, te adoro, te bendigo y te doy gracias. Tú viniste, Señor, a nuestras vidas, en verdad, a rescatar lo que se había perdido, Señor. Ayúdanos a creerte con todo nuestro corazón, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No queremos nada más, sino conocerte más y más a ti, Señor. Porque sabemos que el resto de necesidades físicas, materiales, lo harás tú, Señor. Y vendrá todo eso por añadidura. Ahora, Padre, permite que nuestros corazones y nuestras vidas estén absolutamente concentradas en ti, Padre. Señor amado, gracias por este rebaño que tú has traído a este lugar. Gracias por cada vida, que tú los bendices. Les regalas lo que te pidieron en esta mañana, Señor. Nos llenas de gozo, de paz, de esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pase adelante, por favor, mi hermana Leti. Pase mi hermana Marielis, por favor. Pase adelante, que nos acompaña al compartimiento. Dile que ore la hermana Marielis y luego la hermana Leti.
Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, donde conmemoramos la Santa Cena, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu cuerpo, Señor, fue puesto en la cruz, Padre. Fue molido, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Así es, Señor. Gracias, Señor, por ese gran sufrimiento que tuviste, que por amor tuviste que sufrir para que nosotros fuéramos perdonados y salvados, Padre. Así es, Señor. Te adoramos y te bendecimos en tu poderoso nombre. Amén. y amén. Amén. Oh Señor, te damos gracias que estamos aquí en esta mañana conmemorando tu gran sacrificio, Señor, que fuiste a la cruz para salvarnos, Así Señor. es, Señor. Como hemos oído esta mañana individualmente, tú nos escogiste, Señor. Es un privilegio Amén. que podemos estar aquí, Señor, para adorarte, para darte las gracias, Señor, porque tu sangre preciosa nos lavó, nos limpió, Señor, nos dio la salvación, la vida eterna. Y por eso te adoramos y te agradecemos y seremos siempre adoradores tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. La congregación se pone en pie, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Proceda. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor. Recibimos en esta mañana tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu provisión y tu perdón. Así es, Padre. Gracias por todo lo que nos das en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.